Desde tiempos antiguos, los sabios de distintas culturas han insinuado una idea que parece imposible y fascinante al mismo tiempo. La realidad que experimentamos no es completamente externa, sino un reflejo de nuestra conciencia. Aunque esta afirmación pueda parecer mística o filosófica, múltiples tradiciones espirituales y corrientes metafísicas coinciden en una misma premisa fundamental. La mente humana no solo observa el universo, también participa activamente en su creación. Imagina por un momento que la realidad que percibes es similar a un enorme espejo. Todo lo que aparece en él, las circunstancias, las oportunidades, los encuentros, incluso los desafíos, refleja de alguna forma el estado interno de tu conciencia. No se trata simplemente de pensamientos superficiales, sino de algo mucho más profundo. Tus creencias, tus emociones dominantes y la forma en que interpretas el mundo. La mayoría de las personas crecen creyendo que la vida es algo que simplemente ocurre. Se nos enseña que somos observadores pasivos de un universo enorme e impredecible. Pero la metafísica propone una visión radicalmente distinta. Cada ser humano es un centro de conciencia que influye constantemente en el tejido de la realidad. Para comprender esta idea, primero, debemos cuestionar una creencia profundamente arraigada, la idea de que la materia es lo fundamental. Durante siglos, la ciencia tradicional consideró que el universo estaba compuesto principalmente de materia sólida. Sin embargo, con el avance de la física moderna, se descubrió algo sorprendente. Cuando se observa la materia a nivel subatómico, lo sólido desaparece. En su lugar encontramos campos de energía, probabilidades y vibraciones. La metafísica interpreta este descubrimiento desde una perspectiva profunda. Si la materia en su nivel más básico es energía, entonces la conciencia podría ser el principio organizador que da forma a esa energía. En otras palabras, el universo no sería simplemente una máquina física funcionando de manera automática. Podría ser más parecido a un vasto campo de posibilidades donde la conciencia actúa como un arquitecto invisible. Piensa en un sueño. Mientras duermes, tu mente crea paisajes completos, personas, situaciones y emociones. Todo parece real dentro del sueño, pero al despertar comprendes que todo surgió desde tu propia mente. La metafísica sugiere que la realidad física podría funcionar de una forma similar, aunque en un nivel más profundo y colectivo. Nuestra conciencia individual interactúa constantemente con un campo mayor de conciencia universal, moldeando las experiencias que aparecen en nuestra vida. Por eso muchas tradiciones hablan del universo como un espejo. Este espejo no refleja solamente lo que pensamos de forma momentánea, sino lo que creemos en lo más profundo de nuestro ser. Si una persona vive con una convicción interna de limitación, miedo o escasez, tenderá a experimentar circunstancias que refuercen esa percepción. No porque el universo sea cruel, sino porque la conciencia busca coherencia con lo que sostiene como verdadero. Del mismo modo, cuando alguien transforma su percepción interna, cuando comienza a sostener una visión de abundancia, posibilidad y expansión, algo curioso empieza a ocurrir. Las oportunidades, las coincidencias y los encuentros comienzan a reorganizarse. Muchos lo llaman suerte, otros lo llaman destino. Pero desde la perspectiva metafísica, podría tratarse de algo mucho más profundo, una reorganización de la realidad en respuesta a un cambio en la conciencia. Esto no significa que podamos controlar cada detalle del universo como si fuera un videojuego. La realidad es mucho más compleja que eso. Sin embargo, sí sugiere que participamos en su creación de una manera mucho más íntima de lo que nos enseñaron. La conciencia funciona como una especie de campo creativo invisible. Cada pensamiento recurrente, cada emoción intensa y cada creencia profundamente arraigada actúan como señales que enviamos constantemente al universo.
Con el tiempo, esas señales tienden a manifestarse en forma de experiencias. Es importante entender que este proceso suele ser sutil y gradual. No se trata de imaginar algo una vez y verlo aparecer instantáneamente. La conciencia opera a través de patrones consistentes. Lo que sostienes día tras día, lo que imaginas repetidamente, lo que sientes con intensidad, termina dejando una huella en el tejido de tu realidad. Por esta razón, el primer paso en el camino metafísico no es cambiar el mundo exterior. El primer paso es observar la propia conciencia, porque antes de transformar la realidad, debemos comprender desde qué lugar interno la estamos creando. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción es agua que alimenta esa semilla, y cada creencia profunda es el suelo donde crecerá la experiencia futura. En los próximos capítulos exploraremos algo aún más fascinante: cómo funciona realmente este proceso creativo de la conciencia, por qué muchas personas manifiestan sin darse cuenta experiencias que no desean, y cómo es posible comenzar a dirigir conscientemente ese poder. Pero todo comienza aquí, con una revelación simple y poderosa. La realidad que experimentas puede ser mucho más maleable de lo que imaginas, y tu conciencia podría ser la llave que abre esa posibilidad. Una vez que comenzamos a comprender que la conciencia influye en la realidad, surge una pregunta inevitable: ¿cómo ocurre realmente ese proceso? ¿De qué manera algo tan intangible como un pensamiento o una emoción puede afectar el mundo físico que nos rodea? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en una idea fundamental dentro de la metafísica: la existencia de un campo invisible de posibilidades. Imagina el universo no como un conjunto rígido de eventos predeterminados, sino como un océano inmenso lleno de potenciales realidades. En ese océano existen innumerables versiones posibles de experiencias, caminos, encuentros y resultados. Algunos de ellos jamás se manifiestan, mientras que otros emergen y se convierten en la realidad que vivimos. Desde esta perspectiva, la realidad no sería algo completamente fijo, sino una selección constante entre múltiples posibilidades. La metafísica sostiene que la conciencia funciona como una especie de sintonizador dentro de ese campo de potenciales. Así como una radio puede captar distintas frecuencias dependiendo de dónde se ajuste el dial, nuestra conciencia también puede alinearse con diferentes experiencias dependiendo de su estado interno. Esto significa que lo que creemos, sentimos y esperamos influye en las probabilidades de lo que experimentaremos. No porque el universo esté obedeciendo órdenes directas de nuestra mente, sino porque nuestra conciencia se sincroniza naturalmente con realidades que vibran en una frecuencia similar a la que sostenemos internamente. Esta idea aparece en distintas tradiciones espirituales bajo diferentes nombres. Algunos la llaman la ley de correspondencia, otros hablan de resonancia. En la física moderna, ciertos investigadores incluso han explorado conceptos relacionados con campos de información y probabilidades cuánticas. Pero más allá de las teorías, todos podemos observar indicios de este fenómeno en nuestra propia vida. Piensa en momentos en los que estabas profundamente convencido de que algo saldría mal. Tal vez una entrevista de trabajo, una conversación importante o una situación que te generaba ansiedad. Cuando una persona sostiene ese estado interno durante mucho tiempo, suele actuar de manera diferente. Habla con inseguridad, duda de sí misma, interpreta señales neutras como negativas. Sin darse cuenta, comienza a alinearse con el resultado que temía. Por el contrario, cuando alguien mantiene una convicción profunda de que algo es posible, su comportamiento cambia. Su mente busca oportunidades, su energía transmite confianza y sus acciones se vuelven más coherentes con el resultado deseado.
Desde afuera podría parecer simplemente una cuestión de actitud, pero desde la metafísica se interpreta como algo más profundo. La conciencia está seleccionando una línea de posibilidades dentro del campo de la realidad. Esto no significa que el mundo sea una ilusión o que todo dependa únicamente de nosotros. Existen múltiples factores que influyen en la experiencia humana: otras personas, circunstancias colectivas, sistemas sociales y procesos naturales. Sin embargo, dentro de ese vasto entramado, cada conciencia actúa como un punto de influencia, un punto que constantemente está enviando señales al campo de posibilidades. Lo más interesante es que muchas personas hacen esto sin darse cuenta. La mayoría de los pensamientos que tenemos cada día no son deliberados. Surgen de hábitos mentales que se han formado a lo largo de años o incluso décadas. Creencias sobre el dinero, sobre el amor, sobre nuestras capacidades, sobre lo que creemos merecer. Estas creencias funcionan como programas internos que dirigen la manera en que percibimos el mundo. Y al hacerlo, también influyen en las experiencias que atraemos o permitimos en nuestra vida. Por eso, cuando alguien comienza a estudiar metafísica, suele descubrir algo sorprendente. Muchos de los límites que experimenta no provienen del mundo exterior, sino de estructuras internas de pensamiento. No siempre son visibles. A veces operan de forma silenciosa en el fondo de la mente. Por ejemplo, una persona puede desear profundamente prosperar económicamente, pero al mismo tiempo sostener creencias inconscientes como el dinero es peligroso, la gente rica es egoísta o no soy lo suficientemente capaz. Esa contradicción crea una especie de interferencia en la conciencia. Una parte de la mente quiere avanzar, mientras otra parte mantiene el freno activado. Cuando esto ocurre, el campo de posibilidades responde a esa señal mezclada. Las oportunidades pueden aparecer, pero algo termina saboteándolas o desviándolas. Comprender esto es uno de los momentos más reveladores en el camino metafísico, porque significa que transformar la realidad comienza transformando la relación con nuestra propia conciencia. No se trata de negar los desafíos del mundo ni de ignorar las dificultades. Se trata de reconocer que dentro de nosotros existe un poder silencioso que influye en la forma en que esos desafíos se desarrollan. En los próximos capítulos exploraremos algo aún más importante: el papel de las creencias profundas y la imaginación en la creación de la realidad. Porque si la conciencia realmente interactúa con el campo de posibilidades, entonces aprender a dirigirla podría ser una de las habilidades más poderosas que un ser humano puede desarrollar. Y esa habilidad comienza con un descubrimiento simple pero transformador. La realidad no solo se observa, también se sintoniza. Si la conciencia actúa como un sintonizador dentro del campo de posibilidades, entonces surge una pregunta fundamental: ¿qué determina la frecuencia en la que se encuentra nuestra conciencia? La respuesta se encuentra en uno de los elementos más poderosos y al mismo tiempo más invisibles de la mente humana: las creencias. Una creencia no es simplemente una idea que pensamos de vez en cuando, es algo mucho más profundo. Es una convicción que la mente acepta como verdadera, muchas veces sin cuestionarla. Y una vez que una creencia se instala en nuestro interior, comienza a influir silenciosamente en la manera en que percibimos, interpretamos y reaccionamos ante el mundo. Podríamos imaginar las creencias como lentes invisibles a través de los cuales observamos la realidad. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar resultados completamente distintos, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cada una interpreta lo que ocurre desde su propio sistema de creencias. Por ejemplo, si una persona cree profundamente que el mundo es un lugar lleno de oportunidades, tenderá a ver posibilidades donde otros ven obstáculos.
Su mente buscará caminos, soluciones y alternativas. En cambio, alguien que sostiene la creencia de que la vida es una lucha constante, probablemente interpretará los mismos eventos como confirmaciones de esa dificultad. Lo sorprendente es que ambas personas encontrarán pruebas que parecen confirmar sus creencias. Esto ocurre porque la mente humana posee una capacidad extraordinaria para filtrar la información. De los millones de estímulos que nos rodean cada día, solo prestamos atención a una pequeña fracción, y esa fracción suele coincidir con aquello que ya creemos. En otras palabras, nuestras creencias moldean la forma en que percibimos la realidad. Pero la metafísica va aún más lejos. Sugiere que las creencias no solo afectan lo que vemos, sino también lo que experimentamos. Cada creencia actúa como una especie de señal energética que enviamos constantemente al campo de posibilidades. Y con el tiempo, ese campo tiende a reorganizarse de manera coherente con esa señal. Si alguien cree profundamente que no merece el éxito, puede sabotear inconscientemente oportunidades importantes. Tal vez dude en el momento crucial, tal vez rechace una propuesta prometedora, o tal vez ni siquiera intente avanzar porque en el fondo siente que no funcionará. Desde afuera esto podría parecer mala suerte, pero desde una perspectiva metafísica podría tratarse de una manifestación coherente con la creencia interna que esa persona sostiene. Esto no significa que las creencias funcionen como un botón mágico que cambia el universo instantáneamente. Sin embargo, sí sugiere que actúan como programas mentales que guían nuestras decisiones, emociones y acciones, y esas decisiones terminan moldeando nuestra realidad. La mayoría de estas creencias se forman durante los primeros años de vida. En la infancia absorbemos información del entorno como si nuestra mente fuera una esponja. Escuchamos lo que dicen nuestros padres. Observamos cómo reaccionan las personas a nuestro alrededor y construimos interpretaciones sobre lo que significa vivir. Algunas de esas creencias son útiles y fortalecedoras. Otras, en cambio, pueden convertirse en límites invisibles que nos acompañan durante años. Creencias como "no soy lo suficientemente bueno", "el éxito es solo para otros", "el amor siempre termina en dolor", "el dinero es difícil de conseguir". Cuando estas ideas se repiten durante mucho tiempo, dejan de parecer simples pensamientos y comienzan a sentirse como verdades absolutas. Sin embargo, uno de los descubrimientos más liberadores de la metafísica es este: las creencias no son permanentes. Son construcciones mentales que pueden ser cuestionadas, transformadas y reemplazadas. Así como fueron aprendidas, también pueden desaprenderse. Este proceso comienza con algo muy simple, pero profundamente poderoso: la observación consciente de nuestros pensamientos. Cuando empezamos a prestar atención a la forma en que hablamos con nosotros mismos, descubrimos patrones ocultos, frases que repetimos internamente sin darnos cuenta, suposiciones que guían nuestras decisiones. Y una vez que esas creencias salen a la luz, dejan de tener el mismo poder automático. Podemos preguntarnos: ¿esta creencia realmente es verdadera? ¿O simplemente la aprendí en algún momento de mi vida? ¿Esta idea expande mis posibilidades o las limita? Cada vez que cuestionamos una creencia limitante, abrimos un pequeño espacio en la conciencia, un espacio donde nuevas posibilidades pueden surgir. Y cuando comenzamos a reemplazar viejas creencias por otras más expansivas, creencias que afirman nuestra capacidad, nuestro valor y nuestro potencial, algo empieza a cambiar. Primero, cambia nuestra forma de pensar. Luego, cambia nuestra forma de actuar. Y con el tiempo, comienza a cambiar la realidad que experimentamos. En el próximo capítulo, exploraremos un elemento que trabaja junto a las creencias para moldear la realidad de manera poderosa: la imaginación.
Porque si las creencias establecen el marco de lo que creemos posible, la imaginación es la herramienta que nos permite visualizar y dirigir nuevas realidades antes de que existan en el mundo físico. Y comprender ese proceso puede transformar por completo la manera en que participamos en la creación de nuestra propia vida. Si las creencias son los cimientos invisibles de nuestra experiencia, la imaginación es el taller donde se diseñan las posibilidades futuras. A lo largo de la historia, muchos filósofos, místicos y pensadores metafísicos han señalado que la imaginación no es simplemente una facultad creativa para entretener la mente. En realidad, podría ser una de las herramientas más poderosas que posee la conciencia. La mayoría de las personas utilizan la imaginación de manera inconsciente. Imaginan problemas antes de que ocurran, anticipan fracasos, recrean recuerdos dolorosos o proyectan escenarios de preocupación. Sin darse cuenta, la mente comienza a ensayar realidades que todavía no existen, pero que emocionalmente ya se sienten reales. Y aquí ocurre algo extraordinario. Cuando imaginamos algo con suficiente intensidad emocional, nuestro cerebro no distingue completamente entre lo que está sucediendo en el mundo físico y lo que está ocurriendo en nuestra mente. Esto significa que la imaginación tiene la capacidad de influir en nuestro estado interno como si la experiencia ya estuviera ocurriendo. Desde la perspectiva metafísica, este fenómeno tiene implicaciones profundas. Si la conciencia interactúa con el campo de posibilidades, entonces la imaginación podría ser el lenguaje mediante el cual comenzamos a diseñar nuevas experiencias antes de que aparezcan en la realidad visible. Piensa en los grandes inventos de la humanidad. Antes de que existieran los aviones, alguien tuvo que imaginar que los seres humanos podían volar. Antes de que existieran las ciudades modernas, alguien tuvo que visualizar estructuras que todavía no estaban construidas. Toda creación comienza primero en el mundo invisible de la mente. La metafísica sostiene que este mismo principio también se aplica a nuestra vida personal. Las imágenes mentales que repetimos constantemente comienzan a influir en la dirección de nuestra realidad. Si una persona se imagina constantemente fracasando, siendo rechazada o perdiendo oportunidades, su mente se entrena para reconocer y reforzar esos patrones. En cambio, cuando alguien comienza a imaginar escenarios de crecimiento, abundancia o éxito, algo empieza a reorganizarse en su percepción y en sus acciones. La imaginación funciona como un puente entre la conciencia y la realidad futura. Pero hay un elemento clave que muchas personas pasan por alto: la emoción. No basta con imaginar algo de manera superficial. Para que la imaginación tenga un verdadero impacto en nuestra conciencia, debe estar acompañada por una emoción genuina. Cuando sentimos gratitud, entusiasmo, alegría o certeza mientras visualizamos una posibilidad, estamos enviando una señal mucho más clara al campo de nuestra experiencia. Es como si la emoción le diera vida a la imagen. Por esta razón, muchas prácticas metafísicas enseñan ejercicios de visualización consciente. No se trata simplemente de pensar en lo que deseamos, sino de experimentarlo internamente como si ya estuviera ocurriendo. Imagina, por ejemplo, que deseas alcanzar una meta importante en tu vida. En lugar de limitarte a desearla vagamente, puedes cerrar los ojos y visualizar con detalle el momento en que esa meta ya se ha cumplido. ¿Dónde estás? ¿Qué sientes en ese instante? ¿Qué emociones aparecen en tu interior? ¿Qué nuevas posibilidades se abren a partir de ese logro? Cuando la mente comienza a explorar estas imágenes con claridad y emoción, algo cambia dentro de la conciencia. Se crea un nuevo patrón mental que poco a poco empieza a reemplazar las antiguas limitaciones. Esto no significa que la imaginación sustituya la acción. Al contrario, cuando una persona imagina un futuro posible con suficiente claridad, sus acciones tienden a alinearse naturalmente con esa visión.
La mente comienza a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Las decisiones se vuelven más coherentes con la dirección que queremos tomar, y lo que antes parecía distante empieza a sentirse alcanzable. En cierto sentido, la imaginación actúa como un ensayo interno de la realidad futura. Cuanto más repetimos ese ensayo, más familiar se vuelve para nuestra mente. Y cuando algo se vuelve familiar, deja de parecer imposible. Esto explica por qué tantas personas permanecen atrapadas en realidades que no desean. No porque el universo esté en su contra, sino porque su imaginación ha estado practicando durante años los mismos escenarios de limitación. La buena noticia es que este proceso puede invertirse. Así como la mente aprendió a imaginar dificultades, también puede aprender a imaginar posibilidades más amplias. Cada vez que visualizamos una realidad más alineada con nuestros deseos y valores, estamos plantando una semilla en la conciencia. Y aunque esa semilla no crezca de inmediato, con el tiempo comienza a influir en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. En el próximo capítulo exploraremos otro aspecto esencial de este proceso creativo: la vibración emocional y el estado interno que sostenemos cada día. Porque nuestras emociones no solo reflejan lo que estamos viviendo en el presente, también pueden convertirse en la fuerza que atrae las experiencias que viviremos en el futuro. Hasta ahora hemos explorado 3 elementos fundamentales de la conciencia: las creencias, la imaginación y la percepción. Pero existe otro componente que actúa como un motor silencioso en el proceso de creación de la realidad: las emociones. Las emociones no son simples reacciones pasajeras, son estados energéticos que influyen profundamente en la manera en que experimentamos el mundo. Cada emoción que sentimos genera una especie de vibración interna, una frecuencia que se expande desde nuestro interior hacia nuestra experiencia diaria. Desde la perspectiva metafísica, las emociones funcionan como señales que nuestra conciencia envía constantemente al campo de posibilidades. Estas señales ayudan a determinar con qué tipo de experiencias nos sincronizamos. Piensa en 2 estados emocionales muy diferentes: el miedo y la confianza. Cuando una persona vive dominada por el miedo, su mente se enfoca automáticamente en los peligros, los errores posibles y las amenazas. Su cuerpo entra en un estado de tensión. Sus decisiones tienden a ser defensivas. Sus acciones buscan evitar el dolor más que crear nuevas oportunidades. En ese estado emocional, la conciencia se encuentra alineada con experiencias que refuerzan esa sensación de amenaza o limitación. Por el contrario, cuando alguien se encuentra en un estado de confianza, apertura o gratitud, algo cambia radicalmente. La mente comienza a percibir oportunidades que antes parecían invisibles. Las relaciones fluyen con mayor naturalidad. Las decisiones se toman desde la claridad y no desde el temor. Esto no ocurre únicamente por una cuestión psicológica. Desde la metafísica se interpreta como un cambio de frecuencia emocional, un ajuste interno que nos alinea con realidades diferentes dentro del campo de posibilidades. Es importante comprender que las emociones no son enemigas ni obstáculos. Incluso aquellas que consideramos negativas cumplen una función importante. El miedo puede alertarnos de un peligro real. La tristeza puede ayudarnos a procesar pérdidas. La frustración puede impulsarnos a buscar soluciones. El problema surge cuando ciertos estados emocionales se convierten en el clima permanente de nuestra conciencia. Cuando una persona vive durante años en estados de resentimiento, culpa o desesperanza, esas emociones comienzan a formar un patrón energético constante. Ese patrón influye en la forma en que la persona interpreta las situaciones y también en las decisiones que toma. Con el tiempo, ese estado emocional termina reforzando la realidad que la persona experimenta.
En cambio, cuando alguien comienza a cultivar emociones elevadas, como la gratitud, la esperanza, la inspiración o la paz interior, algo empieza a transformarse en su interior. Estas emociones generan una sensación de expansión. El cuerpo se relaja, la mente se vuelve más clara y la percepción del mundo cambia. La metafísica sostiene que estas emociones elevadas tienen una frecuencia que nos alinea con experiencias más armoniosas y constructivas. Por eso muchas prácticas espirituales a lo largo de la historia han enfatizado la importancia de cultivar estados emocionales positivos de manera consciente. No se trata de negar las dificultades de la vida ni de fingir felicidad cuando no la sentimos. Se trata de aprender a dirigir gradualmente nuestra atención hacia estados internos que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos. Uno de los métodos más simples y poderosos para lograrlo es la gratitud. Cuando una persona comienza a practicar la gratitud de forma constante, incluso por las pequeñas cosas de la vida, algo curioso ocurre. La mente comienza a reprogramarse para reconocer lo que funciona bien, en lugar de enfocarse exclusivamente en lo que falta. Este cambio aparentemente sencillo puede transformar profundamente la vibración emocional de una persona. La gratitud genera una sensación de abundancia. Y cuando sentimos abundancia internamente, comenzamos a actuar desde una mentalidad diferente. Las oportunidades se perciben con mayor claridad. Las relaciones se vuelven más auténticas. La creatividad se activa. En cierto sentido, la gratitud abre una puerta interna que permite que nuevas posibilidades entren en nuestra vida. Otra emoción poderosa es la inspiración. Cuando sentimos inspiración, experimentamos una energía que nos impulsa hacia adelante, nos conecta con nuestras metas, con nuestros sueños y con el deseo de crear algo significativo. Las emociones, como la gratitud y la inspiración, actúan como combustible para la conciencia. Alimentan la visión que tenemos del futuro y fortalecen la confianza en nuestra capacidad de transformarlo. Por supuesto, cultivar estas emociones requiere práctica. La mente humana tiende naturalmente a enfocarse en los problemas como un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, con el tiempo podemos entrenar nuestra atención para equilibrar esa tendencia. Podemos aprender a elegir conscientemente qué estados emocionales queremos alimentar en nuestra vida. Cada emoción que sostenemos durante largos periodos se convierte en una especie de señal que enviamos al universo. Una señal que dice, esta es la frecuencia desde la cual estoy experimentando la realidad. Y cuando esa señal cambia, la experiencia también comienza a cambiar. En el próximo y último capítulo, exploraremos cómo integrar todos estos elementos, creencias, imaginación, emociones y conciencia, en un proceso consciente de creación personal. Porque comprender estos principios es solo el primer paso. El verdadero poder aparece cuando comenzamos a vivirlos deliberadamente. A lo largo de este viaje, hemos explorado una idea profunda y transformadora. La conciencia no solo observa la realidad, también participa en su creación. Hemos visto cómo las creencias moldean nuestra percepción, cómo la imaginación diseña posibilidades futuras y cómo las emociones actúan como señales que nos alinean con determinadas experiencias. Pero comprender estos principios es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de verlos como conceptos interesantes y empezamos a aplicarlos conscientemente en nuestra vida diaria. En este punto surge una revelación poderosa. Cada ser humano tiene el potencial de convertirse en el arquitecto de su propia experiencia. Ser el arquitecto de la realidad no significa controlar cada evento del universo. La vida seguirá teniendo momentos inesperados, desafíos y cambios que escapan a nuestra planificación. Sin embargo, lo que sí podemos dirigir es la manera en que nuestra conciencia
responde y participa en esos eventos. Cuando asumimos esa responsabilidad, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de vernos como víctimas pasivas de las circunstancias y comenzamos a reconocernos como participantes activos en el proceso de creación de nuestra vida. El primer paso para vivir desde esta perspectiva es desarrollar conciencia de nuestros propios patrones internos. Cada pensamiento repetitivo, cada emoción recurrente y cada creencia profunda forman parte del sistema que está moldeando nuestra experiencia. Cuando observamos estos patrones con honestidad, comenzamos a entender por qué ciertas situaciones parecen repetirse en nuestra vida. Tal vez descubrimos que hemos sostenido durante años una narrativa de limitación. Tal vez nos damos cuenta de que hemos imaginado constantemente escenarios de fracaso o pérdida, o quizás reconocemos que ciertas emociones, como el miedo o la duda, se han convertido en el estado predominante de nuestra mente. La buena noticia es que todo patrón consciente puede transformarse. El proceso comienza con una decisión simple pero poderosa: elegir de manera deliberada la dirección de nuestra conciencia. Esto implica 3 prácticas fundamentales. La primera es revisar nuestras creencias. Preguntarnos si las ideas que sostenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida realmente reflejan nuestro potencial. Muchas veces descubrimos que algunas de esas creencias fueron heredadas de nuestro entorno o formadas en momentos de dificultad. Cuando identificamos una creencia limitante, podemos comenzar a reemplazarla por una visión más expansiva. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de construir gradualmente una nueva percepción sobre lo que es posible. La segunda práctica es utilizar la imaginación de manera consciente. La imaginación es una herramienta extraordinaria porque permite que la mente experimente el futuro antes de que ocurra. Cuando visualizamos con claridad una realidad que deseamos crear y la acompañamos con emociones genuinas, estamos entrenando nuestra conciencia para reconocer ese camino. Con el tiempo, nuestras decisiones y acciones empiezan a alinearse naturalmente con esa visión. La tercera práctica es cultivar estados emocionales que fortalezcan nuestra energía interna. Las emociones como la gratitud, la confianza, la inspiración y la serenidad no solo mejoran nuestra calidad de vida en el presente, también actúan como una señal poderosa que orienta nuestra conciencia hacia experiencias más constructivas. Cuando estas 3 fuerzas trabajan juntas, creencias conscientes, imaginación dirigida y emociones elevadas, se crea un estado interno extraordinariamente poderoso. Ese estado comienza a influir en todo lo que hacemos. Nuestras palabras cambian, nuestras decisiones cambian, nuestra forma de relacionarnos con el mundo cambia. Y poco a poco, la realidad externa comienza a reflejar ese cambio interno. Muchas personas describen este proceso como una serie de coincidencias significativas. Nuevas oportunidades aparecen. Encuentros inesperados ocurren. Situaciones que antes parecían bloqueadas comienzan a abrirse. Desde la perspectiva metafísica, estos eventos no son simples casualidades. Son resonancias entre nuestra conciencia y el campo de posibilidades que nos rodea. Es como si la vida respondiera a la nueva frecuencia que estamos emitiendo. Pero quizás la transformación más profunda no ocurre en el mundo exterior, sino en nuestro interior. Cuando una persona comprende realmente su poder creativo, deja de vivir desde el miedo constante al futuro. Comienza a sentir una profunda sensación de participación en el misterio de la existencia. La vida deja de ser algo que simplemente sucede. Se convierte en una experiencia dinámica donde la conciencia humana y el universo interactúan continuamente.
Cada día se transforma en una oportunidad para observar nuestros pensamientos, dirigir nuestra imaginación y elegir las emociones que queremos cultivar. Cada decisión se convierte en un pequeño acto de creación, y con el tiempo comenzamos a descubrir algo extraordinario. La realidad no es una estructura rígida e inmutable, es un proceso vivo que responde a la conciencia que la experimenta. Tal vez nunca comprendamos completamente el misterio del universo, pero dentro de ese misterio existe una certeza poderosa. Nuestra conciencia es una de las fuerzas creativas más extraordinarias que existen. Cuando aprendemos a dirigirla con claridad, intención y sabiduría, dejamos de caminar por la vida al azar y comenzamos paso a paso a diseñar una realidad más alineada con nuestro verdadero potencial.